Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, a este curso virtual que traemos por parte de la Secretaría de Salud de Yucatán. Me presento, soy la licenciada Ileana Fajardo, soy la directora estatal de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Y pues estoy, la verdad, muy emocionada, de verdad, muy contenta porque pues hoy tenemos un webinar, por supuesto, en el marco, ¿verdad?, del Día Mundial de la Alimentación que se conmemoró el día de ayer y pues por supuesto desde la Secretaría de Salud de Yucatán pues no podíamos dejar pasar, ¿verdad? Esta fecha pues tan importante, ¿no? Para absolutamente todos los que nos dedicamos de alguna u otra forma a pues tratar temas relacionados con la alimentación, con la nutrición, ¿no? Pues quienes trabajamos, ¿no? En el gobierno del estado, ¿no? Todas estas estrategias que se encargan de pues de poder tener mejores políticas, mejores programas, mejores estrategias para que la población pues reciba, ¿no?, mejores alimentos en mayor cantidad, en mayor calidad, que de alguna manera los profesionales de la nutrición pues también desde donde podamos, ¿no?, contribuyamos a mejorar la situación alimentaria y ser como mucho más conscientes de lo que implica el día de hoy pues hacer una recomendación de alimentación, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos estudiantes, pues la verdad es que lo que menos se nos pasaba por la mente era que una recomendación de alimentación pudiera tener un impacto en el medio ambiente, ¿no? Éramos muy conscientes de que hacer una recomendación de alimentación era, pues definitivamente impactaba en el estado de nutrición, ¿no? De salud o de enfermedad de alguna persona, pero yo creo que lo que menos nos imaginamos es que las recomendaciones y las decisiones que estamos tomando en cuestiones de alimentación, pues estén teniendo un impacto verdaderamente fuerte, ¿no?, en nuestro planeta. Entonces, pues por eso el día de hoy, la verdad es que tengo el honor y tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a este foro de la Secretaría de Salud al doctor Mauricio Hernández Fernández, quien pues se encuentra con nosotros el día de hoy, está preparado para platicar con nosotros y nos trae un webinar que se titula Por nuestra salud y por el planeta, hablemos de dietas sostenibles. La verdad es que yo quiero hacerle de verdad un enorme reconocimiento al doctor porque pues de alguna manera el contacto que hizo con nosotros pues para poder acompañar, ¿no?, a los profesionales de la salud, a toda la gente que pues de alguna manera nos sigue a través de la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues la verdad es que le agradecemos muchísimo al doctor que se haya puesto en contacto con nosotros y que haya aceptado, por supuesto, pues dar este webinar para la Secretaría de Salud de Yucatán. Les voy a platicar un poco de la reseña del doctor Mauricio Hernández. Él es doctor en Ciencias en Nutrición Poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública. Labora actualmente en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El doctor Hernández se involucró desde 2014 en diferentes proyectos interdisciplinarios para el diseño, monitoreo, evaluación de políticas públicas en alimentación, salud y, por supuesto, nutrición poblacional. Sus principales temas de interés en investigación son el estudio de los factores económicos y sociales relacionados con la obesidad, los sistemas alimentarios sostenibles, los entornos alimentarios y los comportamientos individuales que definen los estilos de vida. Participó también en la elaboración del libro La obesidad en México, estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control, que estoy completamente segura, prácticamente todos los profesionales de nutrición que trabajamos con políticas públicas de obesidad, seguramente hemos leído y es un libro que lo tenemos de manera permanente con nosotros. Así que, doctor, sin más, le doy la más cordial bienvenida, le agradezco nuevamente que esté con nosotros y, por supuesto, pues le cedo el uso de la voz, doctor. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada Ileana, por esta invitación. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de poder comunicar algunos de los hallazgos en algunas investigaciones, en trabajos académicos que hemos podido realizar. Inicialmente, siendo parte del Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente desde el EQUIDE, desde el Instituto de Investigaciones para Desarrollo con Equidad de la Ibero Ciudad de México. Eh, Antes que nada, pues me tomé la libertad de utilizar el banner, felicitar a tu diseñador. Están muy bonitos todos los que utilizan para difundir sus actividades
y bueno, lo puse aquí en la presentación. Y también pues felicitar al gobierno de Yucatán, porque pues, desde la perspectiva del centro del país, pues desarrolla su planeación, su implementación y la comunicación de su política social, pues desde una perspectiva de objetivos de desarrollo sostenible, que ese es el camino que ojalá todos pudieran tomar. Entonces, muchísimas gracias. Empezamos. Como antecedentes, quiero partir de cuál es el estado de salud y nutrición de la población. Ustedes han podido ver a través de las encuestas nacionales de salud y nutrición cómo se han estado dando las tendencias en términos de obesidad, en términos de desnutrición crónica, desnutrición aguda, deficiencias de micronutrientes. Particularmente, pues ustedes conocen que tenemos un problema de obesidad. Aquí como un mero ejemplo, tenemos una ciudad mexicana, Acapulco en los 70s y Acapulco en 2021, y pues no vale la pena mencionar más, pero es una ilustración de cómo ha cambiado esto en solo 50 años. Obviamente no es la única problemática que tenemos actualmente en estado de salud y nutrición. Más bien hay otras problemáticas que persisten. Tenemos la deficiencia de micronutrientes que de hecho se ha extendido. Tenemos problemas de inseguridad alimentaria que sobre todo con la crisis sanitaria por COVID, con la crisis actual de precios de los alimentos se agudiza, e incluso podemos hablar de que pues, tenemos una problemática creciente de hambre desde hace una década. Como ustedes bien saben, el Global Burden of Disease es un estudio mundial que homologa toda la información en cuanto a mortalidad, morbilidad de los países, utilizando diversas fuentes de información, y de alguna manera integra toda esta información. Una de las formas en las que presenta sus resultados es a través de los factores de riesgo que más contribuyen a la carga de la enfermedad, y lo hace también a nivel de países. Pues en el caso de México, permítanme presentarles pues que así tenemos la situación en el 2013 para el caso de México. Y vemos cómo como los factores de riesgo líderes destacan, pues, la glucosa en plasma elevada, un IMC elevado, pues, otros riesgos dietéticos, presión arterial elevada, colesterol elevado. Como ustedes ya podrán haber identificado, pues, todos ellos están relacionados con la alimentación. Y no señalé a todos, algunos otros también lo están, pero esto simplemente es para enfatizar como si tenemos una problemática en términos de factores de riesgo relacionados con la alimentación, tanto que en 2016 fue declarada por el gobierno federal una emergencia epidemiológica sobre obesidad y diabetes. Bueno, si esta es la situación, por supuesto el objetivo es mantener una dieta saludable, esto ya lo tenemos muy claro, pero a veces pareciera que persisten algunas controversias en la disciplina de la nutrición en relación al papel pues, de algunos macronutrientes. Por ejemplo, tenemos el rol de las grasas saturadas, del gluten, pues este miedo o fobia a los carbohidratos y generación de dietas que se relacionan con esta fobia. Debates acerca de si utilizar o no utilizar de manera frecuente suplementos, y también si los alimentos orgánicos son una vía a nivel poblacional para tratar todos estos problemas de alimentación. Y estamos en esto, y entonces una pregunta es, ¿necesitamos complicarlo más y necesitamos perseguir ahora un nuevo concepto que sería una dieta sostenible? Pues ya se imaginarán la respuesta, desde mi punto de vista es contundente y es sí, y espero convencerlos en los próximos minutos de ello. Primero, les comparto qué es el desarrollo sostenible. Es el desarrollo que satisface las necesidades humanas del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y básicamente, hablando de dimensiones, tenemos una dimensión social, una dimensión ambiental y una dimensión económica, y justo la intersección de ellas tres es lo que llamaríamos un desarrollo sostenible. Pues hace 40 años se hablaba únicamente del ámbito económico, de la dimensión económica, pero yo espero que ya en todas partes esto haya quedado superado y estemos hablando que perseguimos como países un desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuáles serían las dietas sostenibles? Bueno, la definición formal es que son dietas con bajo impacto ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y vean a la vida sana de las generaciones presentes y futuras. Es muy ambiciosa esta definición. Las dietas sostenibles deben proteger y respetar la biodiversidad y los ecosistemas, deben ser culturalmente aceptables, deben ser accesibles, deben ser también económicamente justas y deben ser asequibles para toda la población. Y por supuesto deben ser nutricionalmente adecuadas. Entonces, una de las preguntas es, ¿debemos abandonar la persecución o el objetivo de dietas saludables por dietas sostenibles? No. Hay que notar que pues, con esta definición, si uno va hacia una dieta sostenible, de alguna manera ya está cubriendo procurar una dieta saludable. Ahora, ¿es urgente hacer cambios en la forma en la que nos alimentamos? Aquí les traigo pues un listado breve de pues, ejemplos que nos hacen ver con claridad que sí hay una crisis ambiental y sí hay una necesidad de hacer cambios. ¿Quién no recuerda las recientes sequías, olas de calor, por ejemplo, las inundaciones que se dieron en países de altos ingresos? Pensábamos antes que era solo una problemática pues, de países de bajos ingresos y poca infraestructura. Pues no, hemos visto regiones de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos y China que han padecido inundaciones realmente tremendas, con daños económicos y humanos cuantiosos. Y esto pues parecía que no tiene que ver con el cambio climático, pero pues la atmósfera caliente, cuando es más caliente, retiene más humedad. Eso hace que todas las precipitaciones sean pues, cuantiosas, ¿sí? Más allá, digamos, de lo que antes parecería normal. Ahora, ¿qué es lo que inunda a los hogares, a los negocios pues, y destruye infraestructura? Pues se trata de agua contaminada, ¿sí? Muchas veces, o sea, ya los entornos a veces tienen tanta contaminación que termina arrastrando parásitos, fauna nociva y bueno, crea un montón de basura que se acumula y justo por estos desórdenes, dadas las inundaciones, pues hay basura que se acumula a veces hasta por meses, dependiendo de cada país, pero a veces hasta por meses, y pues crea problemas sanitarios graves. Por otro lado, somos una especie, la especie humana, que estamos haciendo padecer a millones y millones de seres vivos de otras especies en confinamiento únicamente para alimentarnos de ellos. Y ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. Más en concreto, más cercano, ustedes podrán darse cuenta, percibirlo desde su ubicación. Tenemos una migración creciente, muy intensa, forzada, de países centroamericanos y muchos de ellos tienen que ver con toda esta crisis ambiental, con esta crisis de sostenibilidad. Tenemos también a lo largo y ancho del territorio proliferación de granjas porcícolas, avícolas, de producción pues, de ganado vacuno. Recientemente, que fue muy mediática, la crisis del agua en Monterrey particularmente, que fueron semanas enteras, probablemente pasó más de un mes, donde la disponibilidad de agua fue muy escasa. También recuerdan el sargazo que se acumuló en playas de la península de Yucatán. Y bueno, pues también hay un reto de la contaminación que está ocurriendo y que podría agravarse en los próximos años del agua subterránea de toda la península, incluyendo los cenotes. Y peor aún, y como casi siempre,
pues los más afectadas son las familias de menores ingresos. Entonces, justo por ello es que es urgente hacer cambios. Actualmente, y pues quise dejar los ceros intencionalmente porque a veces se nos hace más sencillo simplificar en la mente, pero vean el orden de las raciones de comida que requerimos a nivel mundial al año. Son 9 billones, 9 millones de millones que requerimos anualmente pues, para mantenernos alimentados. No podemos prescindir de la alimentación. Y la FAO calcula que se requerirá 30% más en 2050, o sea, adicional a estos 9 billones, 30% más en 2050. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, el sistema alimentario global actual, dada toda esta producción que debe generar, pues es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y el principal factor de transgresión de otros límites planetarios. Es decir, está creando presiones ambientales enormes. Por ejemplo, como sector económico, todas estas actividades para producir alimentos son en conjunto las que hacen un mayor uso del suelo y del agua. Y también se le ha asociado con la pérdida de la biodiversidad. El sistema alimentario, como breve introducción, es el conjunto de procesos que incluyen el cultivo, la cosecha, el embalaje, procesamiento, la transformación, transporte, comercialización, consumo y finalmente la disposición de desechos. Lo que el sistema ofrece hoy a las personas es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que hay hoy en día en el supermercado, en el mercado, incluso en el refrigerador, pues es algo que se decidió hace semanas, que probablemente se decidió hace meses, y si vemos las políticas públicas macro, incluso se decidió hace años. Entonces, es un sistema que ya está instalado, que es resistente al cambio, donde hay personas, hay empresas, corporaciones que participan de él, pero buscando una ganancia. Varios de estos agentes lo que persiguen es exclusivamente objetivos de tipo financiero, una rentabilidad financiera. Y en este sistema alimentario, el dominante a nivel global, pues está dominado por la gran escala, por lo que los pequeños productores pueden resultar excluidos, es lo más frecuente, y pues hace que sus medios de vida cada vez sean más reducidos. Brevemente, aquí está una imagen de lo que sería el sistema alimentario como concepto. En realidad, pues es por ser sistema, tiene un montón de vías que a veces se retroalimentan, que hay circuitos. No se trata únicamente de las cadenas de suministro alimentario como anteriormente se entendía, no. Parte de los recursos que tiene el planeta, biofísicos, ambientales, parte de la tecnología, pero también parte de otros grandes factores como los socioculturales y de las grandes políticas macroeconómicas y globales. De ahí surgen pues muchos de los procesos que dan enmarcan a todo lo que es la producción alimentaria, particularmente sí a las cadenas de suministro alimentario, pero también consiste en lo que llamamos entornos alimentarios, que es, digamos, la interfase donde pues, se reúne la oferta y la demanda de alimentos. ¿Sí? Y ahí es donde se expresan los comportamientos alimentarios. Ahí es donde las personas pueden llegar a ser influenciadas, toman decisiones, tienen experiencias sobre su alimentación y desarrollan un sistema de alimentación personal que conforma lo que finalmente son los patrones dietéticos a nivel individual, pues todos vivimos en nuestros hogares, pero a nivel agregado, pues ahí se tienen consecuencias, incluso pues, impactos poblacionales que, como bien comentaba Ileana, pues los impactos ya en lo agregado pueden ser enormes, justo sobre todos esos factores y recursos con los que necesitamos volver a producir más alimentos. Esto es permanente y esto es cíclico.
Sobre el entorno alimentario, entonces, podemos distinguir dos dominios. Uno que es externo, ustedes lo podrán distinguir cuando se refieren algunos artículos de investigación a la disponibilidad física, a los precios de los alimentos, a el tipo de agentes que venden y las propiedades de los productos, y también pues a las actividades de marketing de las empresas y a la regulación que pudiera hacer el gobierno. Pero por el otro lado está un dominio personal. ¿Cómo lo viven las personas? Pues nosotros lo vivimos como una accesibilidad, una distancia física hacia las tiendas, una movilidad que tenemos que hacer diaria. Nos vemos influenciados por la forma en la que nos transportamos hacia donde nos podemos hacer de alimentos. Pues hay una capacidad de compra que tenemos, dado nuestros recursos, nuestros ingresos. También buscamos en ocasiones características convenientes porque el tiempo es escaso y sobre todo en las áreas urbanas es escaso y necesitamos a veces acortar lo más posible. Y también, pues, lo vivimos de manera personal, pues estas características de deseabilidad de los alimentos o de seguir un patrón de acuerdo, pues, a lo que es, digamos, la cultura alimentaria que nos rodea. Pues bien, la industria alimentaria está muy bien posicionada en cada uno de estos dominios, cubre todo y es precisamente por eso que es difícil a veces pensar en algún cambio. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? En primer lugar, vale la pena reflexionar en cómo se producen nuestros alimentos. Y aquí yo les comparto algunas preguntas que nos podemos hacer. A veces pasamos por alto ese proceso de alimentación en los hogares o personal y damos muchas cosas como dadas, pero los invito a pensar en de dónde vienen nuestros alimentos. ¿Son productos agrícolas o reciben algún procesamiento de tipo industrial? Y si es así, ¿en qué grado? Eh, Al producirlos, ¿se utilizan eficientemente los recursos naturales o se desperdician, se contamina y a su vez los alimentos son inocuos o tienen algún grado de contaminación? ¿Cuál es la distancia también en la que son transportados para poder llegar al lugar donde nosotros nos abastecemos? También vale la pena preguntarnos, para aquellas personas involucradas en todas estas actividades del sistema alimentario, para todas ellas se generan medios de vida dignos y finalmente también, ¿cuáles son los desechos que generan? Ustedes se han preguntado cuando se adquiere una bebida gaseosa de un precio pues, que puede ser, digamos, bajo y uno piensa pues, que el impacto puede ser corto, poco, escaso. Pero imagínense, con toda la demanda agregada, todo ese tipo de plásticos que a veces llevan muchos de los productos empaquetados, ¿cuál es la cantidad de desechos que generan? Todo este tipo de preguntas vale la pena hacerlo. ¿Sí? Y quiero partir como uno de los dos grandes componentes para pensar acerca de nuestra dieta y cómo tratar de perseguir o ir hacia unas dietas sostenibles, pues es hablar de estos productos que se han definido como ultraprocesados, ¿sí? Que se trata de formulaciones industriales basadas en ingredientes obtenidos pues, a veces son sintéticos, que aportan energía y nutrientes a bajo costo, ¿sí? Es decir, pues son grasas saturadas, son azúcares, eh, sal, y que pueden incluir aditivos para hacerlos pues, de alguna manera demandados por la población, ¿sí? Eh, pues hay una gran diversidad, no necesitamos explicarlo, el supermercado tiene muchos ejemplos de esto, pero también otro tipo de unidades económicas de abasto, o sea, las tiendas de abarrotes, ustedes lo pueden ver, están en todas partes, omnipresentes. Ahora, este tipo de productos ultraprocesados, eh, ¿realmente lo consume un alto porcentaje de la población o cuál es su tendencia a nivel nacional y mundial?
Pues resulta que los volúmenes de ventas per cápita, es decir, pues cada dividido entre el número de personas, de alimentos y bebidas ultraprocesados, han aumentado globalmente y ahora se asocian y se han asociado positivamente con tendencias de IMC, del índice de masa corporal, y con las tendencias de las enfermedades crónicas en los adultos. Ustedes pueden ver aquí en la línea azul, que es particularmente Latinoamérica, como es uno de las regiones que ha experimentado un crecimiento mayor, particularmente impulsados por lo que ocurre en México. ¿Sí? Este es el caso de México. Esta es una investigación que tuve la oportunidad de participar con colegas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y podemos ver por grandes grupos de alimentos, de acuerdo a esta clasificación, no la había comentado, la clasificación NOVA que propone Carlos Monteiro y colaboradores. En estos 4 grandes grupos, pues yo los invito a ver especialmente la cuarta, que es el de los alimentos, productos comestibles ultraprocesados, como es la única categoría que ha crecido en el tiempo. De 1984 a 2016 ha tenido un incremento relativo bastante grande. Y esto principalmente en detrimento de los alimentos no procesados o mínimamente procesados. Si lo viéramos por subgrupos de alimentos, de productos comestibles ultraprocesados, pues en general todos han aumentado un poco, ¿sí? Hay algunos que destacan más, pero en general todos van en aumento. Entonces es una problemática porque cada vez aportan más calorías a la dieta de los mexicanos. ¿Qué pasa si no hacemos ningún cambio? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Bueno, pues tal vez un poco simplista, pero yo les diría, actualmente en México la contribución a la ingesta de energía es aproximadamente 30%. Países como Brasil y Portugal están en 20-24%. Pero, ¿qué pasaría si no hacemos ningún cambio? Pues probablemente el lugar hacia donde nos estamos dirigiendo es a esos porcentajes que se observan en países como el Reino Unido y los Estados Unidos, donde aportan casi el 60%. Y lo que es peor aún, esos porcentajes superan el 60% en grupos de edad como niños y adolescentes. Entonces, sí es una gran preocupación. Desde la perspectiva económica, los ultraprocesados sí son algún problema porque sus precios no reflejan sus verdaderos costos. Es decir, son relativamente baratos en el sentido de que no pagan por los efectos, por los daños ambientales, por los daños en salud, por las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos esos costos no se ven reflejados en el precio al consumidor. También la información que proporcionan es imperfecta y apenas en países latinoamericanos, sobre todo, es donde esto se está tratando a nivel regulatorio porque, como ustedes saben, hay un etiquetado implementado recientemente que de alguna manera nos está ayudando a tener mayor información, pero esta información no se estaba dando, ¿sí? Y los mercados asumen que todos tenemos mucho conocimiento de qué es lo que se está vendiendo o ofertando en el mercado, y no era cierto. También la industria de ultraprocesados aprovecha los sesgos cognitivos de las personas. Ya habíamos dicho que hay una necesidad por buscar cierta conveniencia de los alimentos, pero hay muchas otras, la falta de tiempo, la falta de atención, porque hay otras cosas en los entornos urbanos a los que hay que estar muy atentos para estar seguros. Entonces, todos estos sesgos cognitivos que pudiéramos estar cometiendo son aprovechados. La mercadotecnia, entonces, es muy extensiva y moldea incluso las normas sociales y las culturales, particularmente en menores de 18 años, para los cuales, por definición de infancia, niñez y adolescencia, deberían tener una protección especial, dado que no tienen todos estos elementos de información para tomar las decisiones de manera informada. Entonces, debería haber una protección especial para ellos. El otro gran tema que les traigo es
la producción, sobre todo de ganadera, que se hace de la forma más intensiva, pero me parece que queda hasta un poco corto esta descripción. Algunos hablan de una producción en grado industrial, y pues con las imágenes ustedes van a poder darse cuenta un poco a qué me refiero. O sea, se trata de producir la mayor cantidad de, en este caso puede ser carne, productos lácteos, pues en el mejor espacio posible para reducir costos, para tener economías de escala. Y eso hace que justo pues toda esta producción, particularmente en el ganado vacuno, requiera una cantidad enorme de antibióticos. Probablemente ya hayan escuchado esa problemática. Es el mismo caso de la producción avícola, también en gran hacinamiento, así se produce, se genera toda esta producción avícola. Y bueno, pues, les decía que los invitaba a preguntarse cómo se producen. Pues uno sabe que hay granjas avícolas, por supuesto, pero pues las ve desde afuera. ¿Qué pasará cuando, por ejemplo, algunas de estas unidades se pierden? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la industria con ellas? Yo también me lo pregunto. Y tenemos como otro ejemplo, pues la producción porcícola. Vean las condiciones en las que a veces los tienen ahí. Cuando hablábamos de que están generando sufrimiento a otras especies, bueno, pues ahí se ve un hacinamiento muy grande. Y también se habla de la forma en la que sacrifican a estos animales. Muchas veces es en condiciones que pudieran, que debieran eh, enviarnos a hacer una reflexión, reflexiones éticas y morales. No sé si han escuchado acerca de una especie de elevadores donde depositan ahí una cantidad enorme en este caso, de cerdos, y simplemente, pues es como si fuera un elevador donde de repente se cae el piso y todos van a una especie de molino. Y eso es el paso anterior a la producción, digamos, de carnes procesadas. En el campo, que muchas veces cuando escuchamos campo pensamos o quisiéramos encontrar un entorno verde, probablemente cuerpos de agua, todo muy agradable. Pero en muchos países eso no es lo que se ve en los campos. Lo que se ve es una producción también agrícola, también que pudiéramos calificar de tipo industrial. O sea, es intensa, pero a tal grado que pudiera calificar de tipo industrial. Y entonces al lado de las grandes extensiones de maíz, de soya, de trigo, pues están justo las plantas que de alguna manera ya empiezan con el procesamiento. Entonces también es importante tomarlo en cuenta. Este tipo de producción agrícola es la que justo es base y da sustento a la producción de ultraprocesados y también a la producción ganadera de tipo industrial o intensiva. ¿Sí? O sea, todas están conectadas. Y para tener estos niveles de rendimiento que se requieren, toda esta producción también requiere pues, una gran cantidad de químicos. Probablemente ellos hayan escuchado el glifosato, que es uno de ellos. Sí, por ejemplo, aquí en alguna de las conferencias COVID lo mencionaba la directora de CONACYT, que la agricultura intensiva requiere un gran uso de insumos mecánicos, energéticos y de síntesis química. ¿Eso qué provoca? Bueno, pues bueno, en los trabajadores y en las localidades cercanas, pues una gran cantidad de casos de intoxicaciones y de desarrollo de algunos tipos de cáncer. Se ha detectado glifosato en orina, ¿sí? En varias de las comunidades. Aquí particularmente mencionaban en estas conferencias COVID pues, algunas localidades de Jalisco, de Campeche, pero incluso también de Yucatán. Miren, ahí dice que en Muna se encontraron alteraciones reproductivas en hombres y mujeres expuestos a todo este gran uso de glifosato. Entonces, bueno, es, digamos, el entorno, suena pesimista, pero ¿qué acciones podemos tomar? Y me centro más en las acciones que podemos tomar. Uno, como
como seres humanos que nos alimentamos, pero otra para muchos de ustedes como profesionales de la salud, porque de alguna manera pues dan alguna recomendación de tipo alimentario y dejo de lado las recomendaciones que tendrían que ir más para personas, por ejemplo, que están en la regulación de todos estos sectores o estas actividades económicas, ¿sí? ¿Qué podemos tomar entonces como consumidores y como profesionales de la salud? Bueno, hay que reconocer, hay que darnos cuenta que nuestra alimentación de manera desafortunada al día de hoy está convergiendo hacia una dieta de tipo occidental, ¿sí? Entonces, es decir, pues, falta en productos con grasas saturadas, niveles muy altos de grasas saturadas, de carbohidratos, bajos en fibra, altos en sodio. Ustedes saben muy bien de qué estamos hablando. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, si se ha encontrado y cada vez la evidencia es más de tipo causal de que se asocian con enfermedades crónicas, pues a nivel personal pues hay que cerrar la puerta de nuestro hogar a alimentos ultraprocesados. ¿Se puede? Sí se puede. Algunos países, de alguna manera, probablemente por su cultura alimentaria, probablemente por algunas regulaciones especiales, lo han logrado, lo han hecho y están en niveles menores, a pesar de que tengan ingresos más altos que los mexicanos, porque se ha dicho que a mayor ingreso, más ultraprocesado, pero no, eso no es del todo cierto, depende de otros aspectos. Corea del Sur y Japón, Finlandia, Suecia, que son de muy altos ingresos, ellos tienen una contribución de ultraprocesados a la ingesta energética menor a la que se tiene actualmente en México, ¿sí? Y Brasil, que tiene ingresos muy parecidos a los mexicanos, también se mantiene por debajo. Entonces, sí hay países donde de alguna manera se resiste. De hecho, México parece ser que de alguna manera lo estamos haciendo bien, pero hay que reforzar eso. Eh, ¿Qué podríamos hacer también? Bueno, ya ustedes dieron algunos ejemplos. Creo que vale la pena repensar cada vez que estemos en el supermercado. Hay que pasar de lado algunos pasillos del supermercado. Si tenemos a la mano un mercado público, pues hay que acercarnos más. Hay que adquirir algunos alimentos de pequeños productores, sobre todo si sabemos que están siguiendo alguna práctica agroecológica, que si vemos que reparten sus utilidades, que tienen productos comunitarios, creo que vale la pena adquirir y abastecerse de alimentos con ellos, en lugar de pues, una red de supermercados. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, en las escuelas, que debieran ser un lugar muy protegido, precisamente porque ahí hay, sobre todo en las de nivel básico, porque hay niños y adolescentes que, ya había comentado, por definición, no pueden manejar toda la información para tomar las mejores decisiones de alimentación y deberían tener una protección especial. Pues deberíamos mantener los ultraprocesados completamente fuera de las escuelas, ¿sí? Eso no se hace actualmente, a pesar de que hay unos lineamientos, hay toda una cantidad enorme de documentación acerca de cómo no sucede del todo en las escuelas. Y ustedes, cuando asistan a una de nivel básico, podrán ver que es así, o sea, está infiltrado toda esta oferta. Hay que hacer el esfuerzo entonces, si es que en el caso de tener hijos, hijas, hacer esfuerzo por mandar a los niños con un refrigerio saludable, preparado por nosotros preferentemente, ¿sí? Ustedes también podrán haber visto, sobre todo en cadenas de restaurantes y comida rápida, fast food, cómo hay menús infantiles y ustedes como expertos nutriólogos, que muchos de la audiencia lo son, podrán darse cuenta pues, que están completamente desbalanceados, ¿sí? O sea, en lugar de que fueran más saludables, son menos saludables que la oferta para los adultos. Y probablemente hayamos llegado hasta este punto pensando en que en la infancia no tienen ningún impacto en salud, pero se ha visto que desde ahí empiezan problemas de adiposidad,
problemas de aterosclerosis, colesterol elevado, y esas son algunas de las investigaciones también en las que actualmente estoy involucrado. Entonces, hay que llevarnos esto de mensaje. La infancia no es una edad segura para permitirse el consumo de alimentos ultraprocesados. Por ahí, este líder en investigación en problemas de obesidad, desnutrición y cambio climático, Boyd Swinburne, de Australia y Nueva Zelanda, nos dice que la producción, en uno de sus artículos, que la producción, distribución, consumo y desechos de los ultraprocesados son uno de los principales motores de la pandemia global de obesidad, desnutrición y también de cambio climático. Entonces, él está conectando todo esto precisamente con la sostenibilidad. Entonces, tiene que ver con la dieta sostenible. También, pues, en la medida de lo posible, ya habíamos dicho, las restricciones de tiempo, a veces no tenemos las habilidades. Hay que procurar cocinar más en casa, pues hay que producir, si se puede, algunos de nuestros alimentos. Sería complicadísimo querer producir todos nuestros alimentos, sobre todo si vivimos en entornos urbanos, es muy complicado producir siquiera el 10%, pero pues hay que empezar por algo, tal vez producir algunas especias, producir algún vegetal, alguna lechuga. Esto no solamente es por salud de manera directa, sino que se ha detectado, o se han hecho estudios cualitativos de que también aportan a nuestro bienestar psicológico y a nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque usualmente se trata de actividades donde podemos ver el desarrollo de una planta, podemos compartir estos conocimientos y enseñarlos a los menores en el hogar, y entonces esto genera bienestar de tipo psicológico. También, por lo que habíamos dicho de cómo se producen en general las carnes, pues hay que limitar nuestro apetito por las carnes. Culturalmente, y de hecho hoy más que nunca pues, está de moda basar y centrar la alimentación, incluso en festividades, alrededor de las carnes, pero a veces lo hacemos cada vez con mayor frecuencia. Hay que pensar en todo esto de qué es lo que se necesita para producirlo. Por cierto, o sea, producir los ultraprocesados y producir las carnes, si pensáramos en todos los recursos que demanda esa producción, pues son, como humanidad, son la peor inversión que podemos hacer, porque eh, requieren grandes cantidades de recursos y al final de cuentas, su exceso provoca daños en nuestra salud. Hay que reconocer que nuestra cultura alimentaria tradicional, y particularmente Yucatán tiene una cultura alimentaria fabulosa, eh, han sido afectadas, sobre todo pues, en los jóvenes. ¿Sí? Ahora hay actualmente hasta estigmas sobre el consumo de frijol, sobre el consumo de productos del maíz. Hay que trabajar todos como profesionales de la salud para revertir esto y pues hacer ver que es un lujo consumirlo al que todos debiéramos tener acceso. Y también como profesionales en la salud, quienes están ahí en la consulta nutricional, pues hay que tratar sin estigmas las condiciones de salud y nutrición, particularmente la obesidad. Existen muchísimas influencias alrededor del individuo y no debiera estigmatizarse de ninguna forma. Hay que tomar en cuenta que este tipo de cambios en la alimentación cotidiana pues no son sencillos. ¿Por qué? Porque no son solo decisión de una ocasión, ojalá fuera una decisión de una ocasión, como a veces están planteados los estudios de nutrición, pero no, son muchísimas decisiones alimentarias que hacemos. Hay que partir de una perspectiva de ciclo de vida. Empezamos nuestra alimentación, pues ustedes saben, desde la etapa fetal y luego desde la infancia, de los primeros días, con la forma, ya sea si nos alimentan con leche materna o con fórmula. Y desde ahí es donde empezamos a conformar pues, nuestros hábitos alimentarios. ¿Sí? Entonces, seguimos una trayectoria individual a lo largo del tiempo, bajo el contexto de
es de nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra economía, todo ese sistema alimentario, pero también de microcontextos como la familia, los amigos y los lugares donde desarrollamos nuestra vida, como las escuelas, los lugares de trabajo a nivel comunitario. Ahí es donde ocurre esta trayectoria y todos tenemos una, todos vamos siguiendo una. Hacer recomendaciones basadas en el último punto definitivamente deja oportunidades de lado. Habría que preguntarse cuál es la trayectoria de cada persona, ¿sí? Entonces, las alimentaciones de las personas no son de una sola ocasión, implican muchas elecciones que son frecuentes, multifacéticas, situacionales, dinámicas y complejas. Se dice, algunos autores afirman que hacemos hasta 220 decisiones alimentarias por día. Y si lo reflexionan, puede llegar a ser un número, sí, elevado. Cuando nos invitan en la oficina, cuando nos invitan en la familia, galletas, postres, pues, cualquier tipo de golosina, o cuando tenemos cuando celebramos un cumpleaños, cuando celebramos alguna otra festividad especial, sí tenemos que tomar muchísimas decisiones alimentarias. ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo lo preparamos? ¿Con quién comemos? ¿Cómo, cuáles son nuestras facilidades que tenemos, nuestras instalaciones, y disponemos de los recursos? Todo eso influye. Como reflexiones finales, la alimentación, debemos partir de que la alimentación es un derecho humano y también en México es un derecho constitucional. Entonces, ojalá y esto lo tengamos en cuenta, porque justo también había dicho, no iba a hablar de las políticas públicas que caerían en el rol de los gobiernos, pero ellos tienen un rol muy importante, tienen que apoyar todas estas actividades de los individuos. No se puede hacer solo, y de hecho son responsables del sistema alimentario actual. Muchas de las decisiones que toman han configurado el sistema alimentario actual. Los patrones alimentarios observados son el equilibrio, hay que tomar en cuenta que son un equilibrio entre los alimentos que las personas demandan y los alimentos que el sistema alimentario les provee. Y esto siempre en el marco de los entornos, ambientes alimentarios. Entonces, sobre todo como gobierno, no hay que confiarnos en intervenciones basadas en el paradigma de la responsabilidad individual y la simple modificación de estilos de vida, porque no es así de simple. Todas estas influencias de las que he hablado son muy importantes, y si este tipo de intervenciones estarían condenados a una muy baja efectividad, tanto a nivel poblacional como a nivel individual o en la consulta clínica. Hay que considerar también que hay toda una diversidad de dietas en el mundo, y pues no hay que irse tan lejos. Hay una diversidad de dietas en México, afortunadamente. Había una diversidad de dietas tradicionales, por lo cual no es posible definir una única dieta sostenible. Eso sí, si ustedes quisieran identificar algunas propuestas para hacer algunas ideas, pues tenemos la dieta o las recomendaciones que hace el Eat Lancet Commission. Tenemos también la dieta mediterránea, aunque pues, sería complicado acercarnos mucho, dado que pues, nosotros estamos en América. Pero nosotros, bueno, también está la dieta DASH, pero nosotros sí tenemos una cocina tradicional mexicana. Ustedes en el lado de Yucatán tienen una cocina muy, muy rica. Y a partir de ahí pudiéramos, o sea, partiendo de lo que tenemos, pudiéramos tratar de que nuestras dietas sean cada vez más sostenibles. Les anuncio que pues, en algunos meses estarán disponibles nuevas guías alimentarias para México, que no solamente procuran cualidades nutricionales, sino que también van en el sentido de lo sostenible. Y esperemos que pronto
vean la luz y estén disponibles para todos. Y bueno, aquí les dejo una referencia a un capítulo del libro que tiene toda una lista. El libro tiene toda una lista de recomendaciones de política. Particularmente las van a encontrar en el siguiente capítulo, que toda la oportunidad de contribuir junto con el doctor Juan Rivera y la doctora Michelle Leonard del Instituto Nacional de Salud Pública. Ya nada más como un mensaje para ustedes, sobre todo si son profesionales de la salud y están involucrados en la práctica nutricional y la consulta. Hay que mirar más allá de las experiencias personales y hay que mirar más allá de los estereotipos. Y también, y esto sí va para ustedes, pero también para los funcionarios de gobierno, pues todos debemos estar conscientes de que las personas necesitan tiempo, necesitan la energía, recursos y necesitan el apoyo social para incorporar conductas alimentarias saludables y sostenibles, pues, a lo largo de su trayectoria de vida. Sin más, les agradezco su tiempo y pues estoy aquí atento a las preguntas que pudieran surgir. Muchísimas gracias, licenciada Iliana. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que ya hay algunas preguntas, pero mientras llegan algunos comentarios más, yo creo que esta charla, ¿no?, que nos acaba de dar, yo creo que si no nos hizo reflexionar, algo está pasando, ¿no? Porque yo creo que de eso se trata justamente hacer estos encuentros, ¿no? El día de hoy, que de alguna manera, pues hagamos mucha reflexión, ¿no? Desde cualquier punto en donde estemos, ya sea como personas que hacemos o emitimos recomendaciones, pero también, por supuesto, como personas que tomamos decisiones todos los días, ¿no? Y justo un poquito comentaba al principio, ¿no? Que de verdad, doctor, que de estudiantes de nutrición, pues la verdad es que nunca al menos en mi formación profesional, como que nunca estuvo esta relación, ¿no? Entre las recomendaciones de alimentación o la forma, ¿no? El tipo de alimentos o dietas que se perseguían con el impacto ambiental y pues con el impacto al resto de los seres humanos del planeta, porque yo creo que un poco este descuido, ¿no? Esta desmesura que hubo por pues una producción brutal de alimentos que a lo mejor no eran los mejores ni se producían en las mejores condiciones, pues también está dejando sin alimentos a otra parte del planeta, ¿no? Entonces, creo que el reflexionar, ¿no? Creo que como sociedad, ¿no? Como profesionales, pues cada vez exigir mejores prácticas, ¿no? Prácticas verdaderamente sostenibles. Como profesionales de la salud también involucrarnos con otro tipo de disciplinas, ¿no? En medicina veterinaria, por ejemplo, la gente que maneja zootecnia, pues también está trabajando hoy en día muchísimas formas de encontrar maneras más sostenibles. Entonces, ahora sí que los que nos dedicamos a emitir recomendaciones de alimentos, pues también tenemos que empezar a involucrarnos completamente con otra área, ¿no? Que a lo mejor no la teníamos en el radar. Quienes estudiamos nutrición, a veces pues nos dijeron que trabajar en equipo multidisciplinario, ¿no? Pues era trabajar con una enfermera, con un médico, ¿no? Con un psicólogo, pero no nos avisaron que pues precisamente esas recomendaciones que hacemos de alimentos, pues los alimentos vienen de algún lugar y que pues también tenemos que trabajar en equipo con toda esta parte de profesionales que pues también trabajan estas prácticas de alimentación, ¿no? Me queda claro que hoy tenemos que exigir prácticas sostenibles, que hoy sí nos tenemos que preguntar de dónde están viniendo los alimentos, pero que también tenemos que hacer recomendaciones más inteligentes, doctor. O sea, no podemos seguirle diciendo a la gente que consiga alimentos que vienen empacados, que ya estuvieron 4 o 5 días viajando, ¿no? Por todo un océano para satisfacer un gusto personal, ¿no? En México tenemos una enorme diversidad de alimentos, ¿no? Estas canastas regionales que estuvo trabajando con Avio durante bastantes meses, que ojalá que ya las podamos ver en los estados, pues estoy segura de que nos deben de ayudar a hacer estas recomendaciones aterrizadas en la realidad, hablando económicamente, evidentemente lo que se consigue, ¿no? Cuando se consume lo que se produce, ¿no? En donde vivimos,
pues obviamente las cuestiones son pues mucho más económicas, ¿no? Además, pues por supuesto, ¿no? Ayudamos a nuestros productores locales, ¿no? De alguna manera, el hacer ya una recomendación a otra persona de qué es lo que debe de comer para tener mejor salud, pues ya conlleva una responsabilidad, no nada más clínica, ¿no? De si nutricionalmente vas a estar bien, sino que pues dentro de estas 200 decisiones que puede tomar una persona, pues ya las personas tenemos que ser mucho más conscientes, doctor, ¿no? De este impacto que tiene lo que estamos decidiendo, lo que estamos comiendo, lo que no estamos comiendo. Y me voy un poco a este último comentario de la comida también con los niños, ¿no? Ya es momento también de ser muy firmes en el tema de que los niños no están preparados para hacer ciertas decisiones, ¿no? Entre estas 200 decisiones de las que usted hablaba, pues me queda claro que deben de ser para los adultos, ¿no? En cuestiones de acceso, si tengo dinero, si no tengo dinero, qué tengo cerca, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pero los niños, pues a los niños hay que prepararlos para tomar estas decisiones, pero no necesariamente están preparados, y menos cuando están en educación básica todavía. Y los adultos sí tenemos que reconocer que hemos sido los grandes responsables, todos los adultos, ¿eh? No es tema de los papás o las escuelas o las autoridades de salud. Todos los adultos hemos sido responsables de pues lo que están consumiendo hoy en día los niños, y pues también somos los responsables de mejorar esos entornos, ¿no? Entonces yo creo que, doctor, esta es una plática que al menos a una servidora, ¿no? Le ha hecho reflexionar muchísimo, ¿no? Y estoy segura de que pues prácticamente toda la gente que nos estuvo escuchando, pues también seguramente tuvo la oportunidad de hacer esta reflexión. Doctor, le voy a hacer le voy a dejar un comentario que nos ponen por aquí en el Facebook, que usted me lo permite, se lo voy a Sí, leer. sí. Dice, nos pregunta Gaby, ¿sí sabe usted si existe alguna iniciativa de ley en México que exija a las empresas hacerse responsables de los ingredientes nocivos que se utilizan en la producción de algunos ultraprocesados? Muchas gracias, Eliana, Ujú. y totalmente de acuerdo con todos los comentarios que has vertido. Particularmente, pues hablar de esta dimensión social también. A Ujú. veces estamos en la dimensión económica, tratamos de dar énfasis actualmente en la ambiental, pero también hay una dimensión social, ¿no? Sí. Hay un aproximadamente 30% de la población que vive en inseguridad alimentaria, hay un 7% que vive en pobreza extrema, es decir, sus ingresos ni siquiera son suficientes para adquirir sus alimentos, ¿sí? Sus ingresos son insuficientes y todo este tipo de situaciones debieran tratarse. También los productores agrícolas, los pequeños productores agrícolas o las mujeres rurales que a veces no tienen la propiedad de la tierra, pues también están generando productos muchas veces de mejor calidad, pero no están recibiendo los medios de vida dignos, ¿sí? Y muchas gracias por la pregunta. Eh, Hay una iniciativa de ley que tiene que ver con la alimentación. Eh, fue aprobada por la Comisión de Salud, tengo entendido, y lo que sigue es que sea aprobada por el Pleno. Eh, no tengo detalles del contenido de esta propuesta de ley, de este proyecto de ley, pero a nivel de pasillo he recibido como opiniones positivas. Entonces, ojalá este tipo de regulaciones sean posibles a través de la ley y posteriormente los reglamentos. Serían de mucha utilidad. Como comentaba, si hay una urgencia por hacer un cambio, porque no nos está yendo muy bien ni en términos nutricionales, ni en términos de salud, Sí. y ni en términos ambientales. Pudiéramos decir que este es otro de los problemas que nos rodean, pero los especialistas lo dicen, hablando de salud planetaria, que realmente estamos al borde potencialmente estamos al borde de un precipicio o de un punto donde ya no hay retorno. Y si Exactamente. eso sucede, o sea, no nada más estamos hablando de la vida personal, sino realmente estamos hablando de la vida humana en el planeta. Entonces, ojalá haya cambios a nivel individual, ojalá haya cambios implementados por el gobierno
que debiera ser, por supuesto, líder y organizador de todos estos esfuerzos. Es. Así es, doctor, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora sí que el modificar los entornos, digo, todos tenemos un papel, pero me queda claro que los gobiernos, ¿no? Somos también, pues, los grandes responsables, ¿no? Un poco también de marcar ese ritmo también de transformación, ¿no? Y de, pues, ahora sí que, pues, poner los escenarios, ¿no? También para que, pues, la misma sociedad se vaya transformando, ¿no? Entonces, me queda claro que tenemos mucho por hacer. Y pues precisamente, ¿no? Estos gobiernos, bueno, yo tengo la fortuna de estar en un gobierno que pues prácticamente todas las acciones que hacemos precisamente van en este sentido de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque yo también estoy convencida de que pues no hay otra forma hoy, doctor, ¿no? De tomar decisiones, no importa si son de alimentación o de saneamiento de agua o de hambre, ¿no? O de pobreza o de vivienda o de cualquier naturaleza, todo debería de estar enfocado a eso, ¿no? No podemos tomar una acción sacrificando otra cosa, ¿no? El tema del fin justifica los medios, pues eso ya no es posible, ¿no? Porque los medios ya se nos están acabando, entonces, y el fin pues prácticamente ya cambió, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también pues es muy importante, ¿no? Y quitarnos ese tema del fin justifica los medios, pues ahora sí que somos más inteligentes que eso, ¿no? Y tenemos que tomar buenas decisiones sin sacrificar, ¿no? Otro tipo de factores y pues recordar que pues muchísimos determinantes rigen a las personas, ¿no? Regreso a estas 200 decisiones y me llamó mucho la atención el número, doctor, porque es verdad, o sea, de verdad que cada vez que, no sé, como madre de familia, ¿no? Va uno a adquirir sus alimentos, pues hay muchísimas cosas detrás de decidir si en este momento comprar alguno o comprar otro o qué hacer para proveer de alimentos. Y la triste realidad es que a veces no nos hacemos las preguntas correctas, ¿no? Para decidir algún alimento, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente, ojalá que esta ley, ¿no? De nutrición o de alimentación, pues ya sea una realidad, porque creo que eso va a permitirle, ¿no? A muchos gobiernos, ¿no? Estatales sobre todo, pues también tomar mejores decisiones y ir armando mejores caminos. Si me lo permite, le voy a hacer una preguntita más que nos dejan por aquí también en el Facebook. Nos preguntan Sí, si claro. a ver, perdón, si cómo se pueden, va un poquito en el mismo sentido, nos pregunta José Molina, cómo se puede empezar a mover las regulaciones, dice, de cantidades en cuanto a tamaños de presentaciones, que porque en México tenemos los tamaños de presentaciones ahora sí que más grandes, ¿no? En cuestiones de, bueno, aquí pone varios ejemplos, pero me parece que en todos los sentidos. Sí, justo hablando en particular del etiquetado, Ujú, eh, eh, la regulación actual es inmune, digamos, a los tamaños de presentación, ujú, ¿sí? Porque los criterios están definidos en términos de una cantidad fija, para la mayoría de ellos 100 gramos. Y entonces, si tú te encuentras un dulcecito pequeñito que digamos que si tú te lo comes en alguna ocasión, pues la cantidad de azúcares, de calorías, podría ser mínimo. En realidad, sí debe llevar unas etiquetas, precisamente porque los criterios son sobre 100 gramos, ¿sí? Entonces, ujú. si sobre 100 gramos tendría contribuciones excesivas de azúcares, por ejemplo, entonces debe llevar octágono, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto es una característica muy positiva del etiquetado actual en México. En general, así se ha implementado en los países de Latinoamérica y, pues, salvo por ahí alguna otra excepción, en Israel, pues de alguna manera es uno de los esfuerzos más serios para dar la información correcta a los consumidores, ¿sí? En los demás países, en muchos países de altos ingresos, ven y se preguntan cómo es que ha sido posible contar con él en México, porque en sus países no lo han podido lograr. Eh, los expertos en nutrición de los países de altos ingresos
¿sí? Entonces, de alguna manera ellos quisieran tener este tipo de criterios, pues, también para aplicarlos, son los criterios de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Que precisamente protegen de todo este tipo digamos, de discusiones acerca de los tamaños. Totalmente, ¿no? Digo, no es solo la calidad, ¿no? Definitivamente hay que trabajar muchísimo con el tema de las cantidades, de las porciones, y pues bueno, precisamente para eso nos ayuda también pues la regulación, ¿no? Las políticas, la regulación, la verdad es que hemos normalizado el tema del tamaño de las porciones, ¿no? Entonces sí, definitivamente eso es algo que también tiene un impacto en cuestiones ambientales, ¿no? O sea, Sí, por la sí, cantidad, ¿no? De plásticos y de cuestiones que se producen para porciones cada vez más grandes de comida, pues, sí, pues algún impacto tiene que tener, ¿no? sí. Sí, así es. Sí, y si la pregunta iba en el sentido de los servicios de alimentación, que pues también hay toda una diversidad de tamaños, ¿no? Podríamos pensar en una hamburguesita, una hamburguesota, o sea, hay de muchos tamaños. El sector es muy particular, requiere mucha investigación el Así sector, es. porque es muy difícil de caracterizar. Ujú, Desde la economía, no se ve como si fuera un alimento, sino más bien un servicio de alimentación, correcto. ¿sí? Incluso justo por eso muchos de ellos pues no entran en estas políticas de impuestos, de etiquetado, porque no debe vérseles como productos empaquetados, digamos, Ujú, sino como servicios de alimentación. Eso los convierte, digamos, en algo particular que requiere mucho análisis. Sí, se ve que las porciones han tendido a ser cada vez más grandes. Algunos lugares muy en particular han tratado de regular, como Nueva York. Pero es muy complicado precisamente porque es difícil de caracterizar. Ojalá en los próximos años podamos aportarles algunas investigaciones al respecto. no, bueno, estaría fantástico, doctor. Doctor, pues la verdad es que muchísimas gracias. Ya a mí me gustaría que pudiéramos cerrar ya esta transmisión con pues alguna recomendación, algún pensamiento final por parte de usted para la gente que nos está escuchando, doctor. Sí, pues repetir un poco a las últimas dos que les había comentado en la presentación. Eh, pues hay que mantener empatía, ¿sí? Por el resto de las personas. Para tener un cuidado hacia los menores que están a nuestro cargo, para procurar que todos tengan medios de vida dignos, al menos para mantener una alimentación saludable. Y pues hay que estar atentos a contribuir de alguna manera, si son profesionales de la salud, pues a difundir este mensaje, ¿no? Hay muchos potenciales conflictos en el camino, a veces hay conflictos de interés, hay mucha interferencia de la industria, pero todos tenemos esa posibilidad de hacer la reflexión y tomar las mejores decisiones, porque como comentaste, somos responsables de las recomendaciones que a nivel clínico hacemos. Entonces, ojalá reflexionen y tomen los mejores medidas. Muchísimas gracias, doctor. Y pues creo que el lema de este año, ¿no? Del Día Mundial de la Alimentación, que es que nadie se quede atrás, es esto, ¿no? Es un mensaje de empatía, ¿no? El pedirnos que nadie se quede atrás, pues implica, ¿no? Empatía, ¿no? Implica no tomar una decisión a costa, ¿no? De otras personas, ¿no? Implica que pues todos de alguna manera avancemos juntos, ¿no? Y si tenemos que bajar el paso y si tenemos que esperar a los demás, pues parte de eso también y ojalá todos podamos ir visualizando como, de verdad, como el mensaje que tiene el lema de este año es bien importante, ¿no? El que nadie se quede atrás, es que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, sí es bien importante, pues, por supuesto que seamos empáticos y creo que nos vamos a quedar con ese mensaje de empatía, ¿no? Como reflexión
para pues el Día Mundial de la Alimentación de este año, que bueno, se conmemora 16 de octubre y pues nos invita, ¿no? Precisamente a esto, ¿no? A no dejar nadie atrás y pues a ser mucho más conscientes de las elecciones y de las recomendaciones que estemos haciendo, sobre todo quienes tenemos esa responsabilidad de pues hacer recomendaciones y de que pues de alguna manera pues la gente crea, ¿no? Mucho en lo que les estamos diciendo y en lo que les estamos recomendando. Así que pues nos quedamos con ese pensamiento. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán. Le agradecemos muchísimo que nos haya regalado estos minutos de su tarde. Con mucho gusto le haremos llegar su constancia, ¿no? Por haber estado aquí presente con nosotros en este webinar y pues a todos quienes nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias por seguir esta transmisión desde Facebook. Les recuerdo que pues este webinar se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán para que lo puedan ver, pero sobre todo para que nos ayuden a compartirlo y pues que el mensaje que nos ha dejado hoy el doctor Mauricio pues pueda llegar a más gente. Y en la descripción aquí de la transmisión de Facebook está el correo electrónico de la Dirección de Nutrición de la Secretaría de Salud de Yucatán. Y pues si alguien quiere la grabación de este webinar, con mucho gusto les podemos hacer llegar la liga a ese correo electrónico, al correo electrónico que ustedes nos dejen, para que pues de alguna manera también puedan verlo, compartirlo y analizarlo. Así que pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos y pues que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana, por la invitación. Saludos a todos. Gracias.